El ingresar al mundo del periodismo deportivo, ¿por qué decides hacerlo? Ya, a ver, bueno, hay que contar un montón de cosas, ¿no? Bueno, en realidad el deporte siempre me agradó, siempre he sido una persona que ha escuchado mucha radio deportiva desde que era niño, influenciado por mi padre sobre todo. Entonces recuerdo que escuchaba mucho la nueva emisora central. Volvamos a vivirlo. ¿Le parece, Carlos Efraín? Entrega para Guevara, ataca ahora para Polo Carrera, ¡ole! La pelota con toda la jugada para subir para Polo, entrega y a rematar, tiene el centro, Gustavo Tapia, ¡gol! Y ahí ya entró el bichito, ¿no? Pero no hasta cuando llegué a la universidad, en realidad no pensaba estudiar comunicación social, como quizá a muchos les pasa, ¿no? Pero terminé ahí, terminé en comunicación social, me fue agradando la idea y fui descubriendo más, me fui enterando más del deporte y terminé, me dieron la oportunidad de entrar en una radio, precisamente en la nueva emisora central, por esas cosas de la vida, la que yo escuchaba de niño. Tuve la oportunidad de hacer ahí unos primeros programas, de tener unos primeros pasos y me agradó la actividad, complementando con lo que hacía ya en la facultad. Entonces, desde ahí nació la pasión y desde ahí hemos estado ya. Ya, bueno, sí es algo complicado el periodismo deportivo como tal, sobre todo el radial, porque en realidad el periodismo en la radio es muy difícil porque las radios no te reconocen tu trabajo, no hay una remuneración acorde a lo que tú haces, al trabajo de periodista que haces, y sí es bastante cerrado, ¿no? Así que yo creo que tienes que aprovechar la oportunidad cuando la miras, tomarla, arriesgarte y hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en la nueva emisora central en ese tiempo trabajaba ahí un amigo que estaba en la facultad, entonces yo le molestaba, ¿no? Le decía que me lleve, aunque sea a ver, aunque sea a conocer, y ya un día me dijo, bueno, vamos, me presentó al director en ese tiempo, conversé con el director, me tenía a un lado de los micrófonos, porque ¿cómo le vas a dar el micrófono a cualquier persona? Me mandaron a hacer barriales en ANEC, me acuerdo al principio, y ya, hacíamos barriales, entonces yo llegaba el lunes con mi grabadora y le decía, cubrí esto, hice estas entrevistas, y me decía, a ver, y me escuchaba, ¿no? Y me decía, sí, están bien, están mal, hay mucho ruido, ¿por qué hay mucho ruido? Y quizá yo no sabía en ese tiempo, ¿no? Y bueno, ya así fue iniciando, y claro, ¿no? En la NEC como tal sí había mucha jerarquía. Por ejemplo, la NEC la nueva emisora central era una mesa en U, no sé si, una mesa en U, ¿no? Entonces, en el centro había un micrófono, ahí se sentaba el de mayor jerarquía, el director del programa, al costado izquierdo el segundo al mando, podríamos decir, a la derecha el tercero, y a los costados estabas tú. Tú no podías sentarte ahí en el medio o acá, ¿no? Entonces sí era difícil, por eso te digo, hay que aprovechar cuando te llega la oportunidad. Y ahí estuvimos en la NEC, el tiempo que hubo la radio de la Universidad Central también, estuvimos ahí cerca de 2 años, tuvimos un programa que después pude dirigirlo también con otros compañeros, y en la Radio Redonda también, ¿no? Lo conocí a Jorge Cartagena, él fue con una propuesta a la Universidad Central. Yo ya hacía el programa ahí, teníamos un programa en la radio de la universidad, de la Faxo, y él nos propuso, necesitaba periodistas, relatores, todo, y ya me subí, como te digo, y desde ahí iniciamos, se dio la apertura de llegar a la Radio Redonda, y ahí estamos, ¿no? Y vas aprendiendo cada día, vas mejorando con los conocimientos que recibes en la facultad, y también, sobre todo, con el trabajo del día a día y con lo que vives ya en las canchas y en los diferentes escenarios que te toca cubrir. Quizá en el deporte barrial como tal encuentras lo más puro del deporte, del fútbol, podríamos decir, la esencia en algunos casos, porque también hay ligas barriales donde contratan futbolistas, donde hay otros problemas como la violencia o el consumo de bebidas alcohólicas, que es bastante alto en algunas ligas barriales. Entonces, como diferencia quizá el hecho de que es un poco más puro el fútbol en el deporte barrial que en el deporte profesional, que estás obligado a competir y a ganar porque te miden la eficiencia,
solo queda registrado las marcas, los récords, que eso es en el profesional, y quizá en el amateur lo haces por diversión, aunque no siempre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Principalmente el vender, ¿no? En las radios comerciales, en las páginas, en la página web donde trabajo y en el medio de comunicación en el que estuve escrito, tienes que vender, ¿no? Entonces no es como que muy rentable que salgas a contarles la historia de un deportista de squash, por ejemplo, o no sé, de alguien que juega badminton. Entonces quizá eso no le atrae tanto al lector en los medios, o esa es la visión más bien del medio privado. Hay que vender, y que vende más acá en el Ecuador, el fútbol. Entonces tienes que hablar de fútbol, que quizá esa es la gran diferencia. En cambio acá en el espacio de la radio de la Casa de la Cultura es un poco diferente, porque le tratamos de dar una visión distinta al deporte, hablar sobre otros deportes, darle apertura a esas disciplinas que necesitan un espacio también, y que tienen sus adeptos, tienen sus seguidores, pero quizá no encuentran dónde. Entonces acá en la Casa de la Cultura le damos ese espacio, y quizá, al menos yo, me manejo desde la premisa bastante del funcionalismo, ¿no? Que es informar, educar y entretener. Entonces tratamos de dar información, tratamos de educar sobre otros deportes, sobre otros temas, incluso sobre el fútbol, no solo darle la visión tradicional de que quién ganó, quién perdió, y comentar por qué ganó, por qué perdió, sino por qué el fútbol es tratado de una forma diferente. Por ejemplo, qué relación tiene con la economía, con la política, por qué los movimientos sociales no hablan sobre el fútbol, por ejemplo. Hicimos un programa que resultó muy bueno y tuvo mucha acogida. Por ejemplo, hablamos del fútbol y el mayo del 68 en Francia, por ejemplo. Entonces son cosas que yo creo que te resultan más atractivas, y de cierta forma te vas educando, que es uno de los objetivos.